Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, esta parte que vamos a estudiar es una parte que a muchos puede causar shock. Quiero con todo amor, con todo respeto, quiero decirles algo. No hay máxima autoridad sino la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por la palabra de Dios se hicieron los cielos y la tierra. Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Dios creó todo por medio de la palabra de Dios. Por su palabra, perdón. Nos ha dejado su palabra por escrito. Su corazón, su mente están aquí. En los estudios bíblicos en casa, que vamos a empezar próximamente ya, el primer tema que van a estudiar en los estudios bíblicos en casa es ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿En qué nos basamos? Yo lo primero que hice cuando empecé a conocer de Dios a los 20 y tantos años, yo como todos heredé una religión, pero realmente yo no conocía las Escrituras, yo no conocía todos los tesoros que hay en la Biblia. Yo nada más lo que me decían lo creía, ¿no? Y era el clásico de que pues yo iba a la iglesia que duraba menos, ¿no? Se la echan de rapidito, pues voy, ¿no? Y mientras estás ahí estás pensando y saliendo de aquí voy a hacer esto y esto y esto. Cuando yo empiezo a conocer de las Escrituras, hubo muchas cosas que fueron totalmente en contra de lo que yo creía, como les ha pasado a todos ustedes, ¿no? Cuando empieza a estudiar las Escrituras nos confronta con nuestro pecado, confronta nuestra fe y empieza a movernos. Pero la palabra de Dios es poderosa para transformar vidas. El primer estudio que van a tener en los estudios bíblicos en casa es precisamente por qué la Biblia es la palabra de Dios, por qué no el Corán, por qué no la perla del gran precio, por qué no el Atalaya, el Despertares, por qué no el libro Mormón, por qué la Biblia. ¿Por qué la Biblia? ¿Y por qué? ¿Cuáles son las evidencias de que la Biblia es sobrenaturalmente la palabra de Dios y no el Corán y no otro libro que presuma ser sagrado? ¿No? Y no es porque vinieron los españoles y nos conquistaron y trajeron la Biblia, no es por eso. En verdad la Biblia es sobrenatural y tú necesitas saberlo para que tengas convicción y puedas descansar en el amor de Dios, en la grandeza, en la misericordia de Dios, precisamente revelada en la palabra de Dios y a través de su Espíritu precioso y santo. Entonces, con este preámbulo, yo les quiero pedir que analicemos la palabra de Dios y que confiemos plenamente en lo que la palabra de Dios nos enseña, sin prejuicios. Vamos a estudiar lo que las Escrituras nos enseñan precisamente sobre el tema de hoy. Romanos capítulo 15 habla precisamente, Romanos es la carta a los romanos, a la iglesia que estaba empezando en Roma. ¿Quién es el que escribe la carta? El apóstol Pablo, ¿ok? En base, ese es el fundamento para poder estudiar esto que vamos a empezar a estudiar. Siguiente, por favor. Romanos capítulo 15, tercera parte, empezamos. Esto es una advertencia. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esta es una advertencia para mí y para todos. Nadie le puede agregar ni nadie le debe quitar nada a la Biblia. Nadie. La palabra de Dios es perfecta. Dios nos la mandó así. Tenemos que estudiarla, escudriñarla y confiar. Ahora en Mateo capítulo 4, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, Pablo a Timoteo le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Con este temor, familia preciosa, de que no estoy predicando delante de ustedes solamente, sino que estoy predicando delante del Creador del universo, y que voy a hablar de parte de Él, con este miedo y con este temor de esto que yo conozco en la palabra.
Con este principio voy a empezar este estudio, a decirles con el temor a Dios, con el respeto y la reverencia a las Escrituras, voy a simplemente presentar las Escrituras. Yo sé que tal vez a muchos ya lo saben, pero otros no. Y yo quiero que veamos precisamente y lleguemos a conclusiones bíblicas, porque eso va a salvar tu alma. Siguiente, por favor. Dice, ¿y ahora por qué le hace tanto de emoción? Porque es importante aclarar cada punto. Dice Romanos capítulo 15, Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma, dice, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es, 1 Corintios capítulo 15, al inicio los versículos nos lo explica muy bien. El Evangelio es que todos somos pecadores, que Dios creó al ser humano perfecto, a su imagen y semejanza, pero que el hombre le dio la espalda a Dios, desobedeció a Dios y rompió esa relación con Dios, desobedeciendo a Dios. Entonces un Dios santo, perfecto, no puede llevarse, no puede cohabitar, no puede tener una relación con el pecado. Y como el hombre había arrastrado la rebeldía, el pecado, y decidió desobedecer a Dios, probando del fruto que Dios había prohibido, y esa desobediencia, hubo un rompimiento entre el hombre y hubo un rompimiento con Dios. Dios tuvo que sacarlos del Edén. El hombre, a partir de ahí, empezó el miedo, empezó la inseguridad, empezó la violencia, empezó los asesinatos, empezó el orgullo, la soberbia, la envidia, empezó todo a raíz de que el hombre le da la espalda a Dios. Pero Dios, en su gran amor, hace un plan para salvar al hombre, para volver a restaurar esa relación con el hombre. No es el hombre el que anda buscando a Dios, es Dios el que buscó al hombre y envió a su único hijo a morir por todos nosotros en esa cruz, en el Calvario, para cargar todo el pecado de todos nosotros, toda tu rebeldía, tu soberbia, tus mentiras, tus fraudes, todo nuestro pecado fue clavado en esa cruz, fue pagado en esa cruz. Y en vez de que Dios castigara el pecado en nosotros, lo castigó en su único hijo, Jesucristo. Jesucristo bajó del cielo, estando a la diestra del Padre, bajó, descendió y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Él, como el único Hijo de Dios, santo, perfecto, puro, sin mancha, llegó, se entregó por nosotros en esa cruz, cargando todo nuestro pecado en la cruz, muriendo por nosotros en esa cruz, regalándonos vida eterna. Él dándonos una justicia que no teníamos. Él siendo el sacrificio perfecto de nuestro pecado. Y al tercer día resucita. Y todo aquel que cree en Él no se perderá, mas tendrá vida eterna. Porque el Padre envió al Hijo para pagar el pecado del mundo. Y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo Jesucristo para juzgar o para condenar al mundo, sino lo envió para que el mundo se salve por Él. Entonces Dios, a final de cuentas, sí va a castigar el pecado del mundo. Sí lo va a castigar, y con una ira dura. Si no, échale un ojo a Sodoma y Gomorra. Si no, échale un ojo en la época de Noé. Así Dios trata con el pecado. Pero la gran diferencia es que en vez de soltar la ira sobre mí y sobre ti, la soltó. Jesucristo se interpuso y recibió el castigo de nuestro pecado, dándonos libertad y vida eterna en Él. Ese es el Evangelio. Y luego dice, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Es decir, no voy a predicar el Evangelio donde ya les hablaron de Cristo. Voy a predicar donde nadie ha hablado de Cristo, dice Pablo. Y esto es muy importante, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Este pasaje es clave, y es sobre el cual vamos a hacer todo el estudio, literalmente. Pablo está predicando ¿a quiénes? A la iglesia en Roma. Y aquí está diciendo Pablo claramente, ¿sabes qué? A gente que nunca había escuchado del Evangelio de Jesucristo. Y estoy sembrando donde nadie antes había sembrado. ¿Qué enseña la evidencia bíblica sobre este tema? Lo vamos a ver. Siguiente, por favor.
Número uno, me esforcé en predicar el Evangelio. El predicar el Evangelio no es fácil. El predicar el Evangelio, el día de hoy, sí, la verdad la tenemos más tranquila, pero en esta época les costaba la vida. Me esforcé en predicar el Evangelio, inclusive el día de hoy. Para predicar el Evangelio necesitas morir a muchas cosas que tú quieres, a muchas comodidades, a muchas cosas que tú puedes tener. Tienes que morir a ellas y vivir para aquel que dio su vida por ti. Siguiente, por favor. Y dice, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él. Es decir, que nunca habían escuchado sobre Jesucristo. Nunca habían escuchado sobre Jesucristo. Pablo fue y empezó a predicarles. ¿Qué implica este versículo? ¿Quién empezó la iglesia en Roma? Pablo. Vamos a empezar el estudio. Siguiente, por favor. ¿Quién empezó la iglesia en Roma? Es lo que vamos a estudiar. ¿Quién la pastoreó? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? No qué es lo que enseña nuestra tradición. Yo estoy dispuesto a creer todo lo que está escrito y que haya evidencia bíblica. Todo lo que no está escrito, nos metemos en el terreno de la tradición, nos metemos en el terreno de los comentarios que alguien te dijo o lo que alguien más me enseñó. Yo les quiero suplicar, familia preciosa, que no crean lo que yo les enseño, crean lo que está escrito. Yo simplemente me quiero concretar a exponer las Escrituras y que ustedes puedan confiar, porque mi palabra no da vida eterna. Mi palabra ni la de ningún otro ser humano puede darte vida eterna ni perdón de tus pecados. Pero la palabra de Dios es poderosa para transformar vidas. Cree en lo que está escrito. Investiga que todo lo que Dios te enseñe, saca tu Biblia, investígalo, haz tu tarea, porque el día que estés delante de Dios no le vas a poder decir, pues es que esto yo lo creí porque Hugo me lo enseñó. Tú vas a decir, Dios, pero si yo te dejé mis Escrituras, te dejé mi palabra, te di de mi Santo Espíritu. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Así es que yo les invito a que estudien, y esto es lo que vamos a estudiar. ¿Quién empezó la iglesia en Roma? ¿Quién discipuló la iglesia en Roma? Y vamos a ver qué evidencia bíblica hay sobre esto. Y de esto nos arrastra a otro tema también. ¿Quién es la roca? Vamos a empezar. Siguiente, por favor. Pablo escribió desde Roma antes de morir. Yo te invito a que leas la carta de Timoteo, la segunda carta de Timoteo. Ahí es una carta hermosísima, pero también es una carta triste, porque es cuando Pablo se está despidiendo ya. Dice, yo estoy ya pronto a ser sacrificado, ya me van a matar. Estaba preso en Roma, él estaba preso en Roma por andar predicando el Evangelio, lo llevaron preso a Roma y ya lo van a matar. Y es una carta donde él se despide de la iglesia, de los amigos. Es una carta que le escribe a Timoteo y le dice precisamente en el versículo, en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11, solo Lucas está conmigo, nadie más. En Roma no había nadie más. Pablo estaba solo y estaba pronto a ser sacrificado. Pablo estuvo predicando a la iglesia de Roma. Pablo le escribió a la iglesia de Roma. Pablo discipuló a las personas que estuvieron discipulando en la iglesia en Roma. Fue Pablo. Siguiente, por favor. Dios envía a Pablo a predicar a los gentiles. Hechos capítulo 9 es el llamado de Pablo. Pablo, Saulo de Tarso, él era un fariseo, era un sacerdote judío que perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos, los hacía sushi. Y él era celoso de que cómo andan predicando el nombre de Jesucristo, bola de sectarios, ¿no? Y andaba con cartas de las máximas autoridades para mandar matar, apresar a todos los que estuvieran predicando el nombre de Jesucristo. Y Jesucristo se le atraviesa, pero cuando Jesucristo lo llama, le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento es escogido. En este capítulo, como Pablo, Jesucristo se le presenta, le quita la vista, lo llevan a una ciudad, y de repente Dios le empieza a hablar a Ananías, otro creyente. Le dice a Ananías, ve por favor y predícale a Saulo de Tarso y háblale de mí. Y Ananías se quedó así, perdón. Ay, Señor, no sé si has checado últimamente tu Facebook, pero ¿sabes qué? Saulo de Tarso nos anda persiguiendo, nos anda matando a todos los que predicamos tu nombre. O sea, ¿estás seguro que tengo que ir a compartirle a él que él es un matacristianos? ¿Ve? Porque me es instrumento. Y dice,
el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Se acuerdan quiénes son los gentiles? ¿Lo vimos? ¿Quiénes son? Nosotros. La palabra en hebreo es la palabra goín, y la palabra en griego es la palabra etnos, de las naciones. Somos de las naciones. Y precisamente dice: en presencia de los etnos o de los goín, de los gentiles o de nosotros, y de reyes y de los hijos de Israel. Es decir, va a ir a predicar a todos. Pero los primeros que nombra, a los cuales Dios llamó a Pablo, es a nosotros los gentiles. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tómala. Es una promesa hermosa. Siguiente. Pero entonces, a ver, vamos a explicar bien eso. Aquí nos encontramos a Pablo hablando de su conversión precisamente. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Imagínate a mediodía, en el Medio Oriente, y que hubo una luz más resplandeciente que el sol a mediodía, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces le dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. ¿Qué significa ministro? ¿Se acuerdan? Servidor, siervo, exacto. Y testigo de las cosas que he visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿A quiénes está enviando? A su pueblo y a los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan en ¿qué? Y esto es clásico, ¿no? Ya te convertiste en cristiano. Ay, Dios mío. Ya te convertiste en... No se trata de convertirse en cristiano o en católico o en testigo de Jehová. ¿Sabes qué? La palabra de Dios nos habla de un convertirse pero convertirse de nuestros malos caminos, de las tinieblas a la luz verdadera. A la luz verdadera. No es de que antes eras del Chivas y ahora le vas a la América. ¿Cómo puede ser posible? No se trata de eso. Se trata de conocer al Dios Todopoderoso, al único Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, de todo lo visible y lo invisible, el único y sabio Dios. Y creer en su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la Santísima Trinidad que conocemos. Creer en su palabra, descansar en su preciosa palabra. Y luego dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es el testimonio de Pablo en Hechos capítulo 26. Siguiente, por favor. ¿Y qué onda con Pedro? La tradición nos enseña que Pedro fue el que fundó la iglesia en Roma. Y esta es una pregunta que me hicieron. Bueno, estamos estudiando Romanos. Pablo le escribe a los romanos y según el capítulo 15, pues qué onda, porque él dice que está predicando a gente que nunca fue predicada. ¿Qué no fue Pedro el que empezó la iglesia en Roma? Dije: ok, lo vamos a tocar en la iglesia. Y es precisamente eso. ¿Qué onda con Pedro? Vamos a ver qué evidencia escritural hay. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña. Siguiente, por favor. Gálatas capítulo 2. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado, el que está hablando es Pablo. Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2. Dice: siendo encomendado el evangelio de la incircuncisión, es decir, de los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, de los judíos. Dios le encargó compartirle a Pablo, ¿a quién? A los gentiles, a los de la incircuncisión. Y a Pedro, Dios ¿a qué lo llamó? A predicar ¿a quién? A los judíos, a los de la circuncisión. Pues el que actúa en Pedro para el apostolado, apostolado de la circuncisión, es decir, de los judíos, actuó también en mí para con todos los gentiles, con los gentiles. Dios toma
a Pablo y le dice: vas a predicarle a los gentiles. Y Dios toma a Pedro y lo envía a predicarle a los judíos. Y esto es algo increíble, porque si alguien humanamente hubiéramos pensado, ¿quién es el mejor para predicarle a los judíos? ¿Quién mejor que Pablo, no? Fariseo, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, discípulo de Gamaliel. O sea, él es el mejor, tiene todas las gold card judías como para presentarse delante de los judíos y decir: mira, pues, perdón, de judío a judío, perdóname, pero no me llegas a mi nivel. Yo fui discípulo de Gamaliel, de la tribu de Benjamín. O sea, ¿sabes qué? O sea, sí, si vamos a hablar de judío a judío, pues ahora sí yo te puedo decir que Jesucristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Humanamente lo pensaríamos. Y jamás hubiéramos pensado en Pedro, ¿no? Pedro, un pescador inculto, arrebatado. No hubieras pensado que Pedro, pues, ¿cómo va a ir a predicarle a los judíos? Pues él no está preparado, ¿no? Pero ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios humanamente cambió nuestro plan. Envió al más preparado con los que ignoran completamente todo, con los gentiles. Y envió a Pedro, que aunque muchos dirían: pues es que ¿en qué escuela rabínica estudiaste? Pues perdóname, pero estuvo a los pies del maestro de maestros, del creador del universo, del único Hijo de Dios. Y fue su discípulo. ¿Qué Gamaliel ni qué Gamaliel? Jesucristo. Y él lo envía, Dios lo envía con los judíos. Fíjate qué precioso. Siguiente. Pero entonces, ¿qué pasa con este versículo? Siguiente, por favor. Este versículo en Hechos capítulo 15, siguiente, donde el mismo Pedro dice: ¿sabes qué? Pero yo empecé a predicar a los gentiles. Este es el famoso versículo, ¿no? Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió de los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Es cierto. Dios envió a Pablo a los gentiles y a Pedro a predicarle al pueblo judío. Pero al primero que usó Dios para predicarle a los gentiles, adivina quién fue: Pedro. Dios eligió a Pedro para predicarle a los gentiles y a los judíos. Pedro fue el primero que predicó sobre Jesucristo en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, y el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando la predicación de Pedro. También fue Pedro al que Dios usó para ir delante de los gentiles, y fue el primero que nos predicó a los gentiles. Hechos capítulo 10 con Cornelio, y es lo que vamos a ver ahorita. Siguiente, por favor. Y todo esto viene en este famoso pasaje de que Pedro tiene las llaves, que Dios le dio las llaves del cielo, ¿se acuerdan? ¿Dónde viene todo eso? En Mateo capítulo 16. Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Este pasaje es un pasaje maravilloso, pero tenemos que entenderlo bien, porque si lo sacamos de contexto, ahí empieza una contradicción impresionante. Algo que tiene la preciosa palabra de Dios es que no es contradictoria, es constante. Y toda la palabra de Dios va de la mano. Es como un rompecabezas gigante, que si le quieres mover una pieza, ya no te checa. Entonces vamos a ver, espérame, lo que la tradición nos enseña es que Pedro es
Dice Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre ni mi Padre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, el Hades es el lugar de los muertos. Hades es en griego, Seol es en hebreo, es el mismo lugar. No prevalecerán contra ella. Ahora, la palabra Pedro es la palabra Petros, que significa piedra. Y la palabra Petra, que es la que dice, tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Es piedra, peñasco, roca grande. Es como decir que Pedro es una piedra y Petra es como un peñasco. O sea, ¿pero cuál es ese peñasco? Pedro es ese peñasco, Pedro es esa piedra. Vamos a ver qué dice el mismo Pedro. El mismo Pedro, ¿qué es lo que dice? Siguiente, por favor. Hechos capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, me brinco al versículo 11, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Pedro, en Hechos capítulo 4, está hablando delante del Sanedrín. Y lo agarra el Sanedrín porque en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan fueron al templo a orar y sanaron a un cojo, a un paralítico. Y dicen: mira, pues no traemos dinero. O sea, sí, estaba ahí el cojo pidiendo limona, y ellos, pues como servidores de Dios, dicen: pues no traemos varo, pero pues de lo que tengo te doy, ¿no? En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Piénsalo tantito, ¿no? Si hubieran traído 500 varos, se queda paralítico el vato. Es plan de Dios muchas veces que uno no traiga varo. Y se levantó, y entonces empezó a brincar, y la gente se agolpó, y oye, ¿qué onda? Y en Hechos capítulo 3, está increíble, se los recomiendo. Y entonces, ¿cómo fue? Y voltea al paralítico y dice: pues aquellos dos que estaban ahí fueron los que me sanaron. Entonces toda la gente se agolpó al lado de Pedro y de Juan, y así que, oye, y Pedro claramente les dijo: ¿por qué nos miran a nosotros como si de nosotros hubiera salido poder alguno para sanar? Nosotros no sanamos, Pedro les dijo. Si no, ustedes ven a este paralítico que está brincando, ¿saben por qué? Porque en el nombre de Jesucristo, al cual ustedes crucificaron, este hombre está sano. Y les empieza Pedro a predicar sobre Jesucristo. ¡Qué precioso! Entonces ahí llegan los guardias del templo, está hablando sobre Jesucristo. Lo agarran y lo llevan ante el Sanedrín, ante los mismos que crucificaron a Jesucristo, los mismos sacerdotes. ¿Y cómo quedan predicando? Ya matamos a su maestro y todavía ustedes siguen predicando el evangelio, siguen predicando sobre Jesús. Y ellos dicen: pues vamos a seguir predicando. Y ustedes digan, ¿qué es mejor? ¿Estar obedeciendo al hombre o obedecer a Dios? Pero nosotros vamos a seguir predicando el evangelio. Y ahí al Sanedrín, a los sacerdotes que mandaron crucificar a Jesucristo, les dice esto: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Los sacerdotes. Dios les dio la palabra a ustedes. Ustedes deberían enseñar la palabra al pueblo. Y ustedes, como los edificadores, rechazaron la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y hay arquitectos aquí, ¿no? ¿Qué es la cabeza del ángulo, mi querido Carlos? Ándale, es eso. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Pedro está hablando, Hechos capítulo 4. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Acercaos a Él, piedra viva. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Jesucristo. Acérquense a Él, piedra viva. Pedro diciendo que Jesús es la piedra, que Jesús es la roca, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, también nos ubica como parte del cuerpo de Cristo, somos piedras también vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado.
Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. ¿A poco no? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tómala. Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo escribiendo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Hechos capítulo 4, primera carta de Pedro, Efesios capítulo 2, ¿qué nos enseña? ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la roca principal? ¿Quién es nuestro sustento? Jesús. Siguiente, por favor. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Segunda de Samuel capítulo 22, versículo 2. Dijo: Jehová es mi roca, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Y para aquellos que han tenido un encuentro con los testigos de Jehová, que es gente hermosa, hay que recibirla, compartirles el evangelio, orar por ellos. Es gente preciosa. No hay que, oye, ahí vienen los testigos de Jehová. No, pues al contrario, recíbelos, dales un vasito de agua, pobrecitos, ¿no? Ámalos y compárteles de quién es Jehová. Jehová es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las Escrituras, con la misma Biblia de los testigos de Jehová, les voy a compartir después un estudio sobre eso, que es maravilloso para que sepan quién es Jehová, en verdad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y las Escrituras dan evidencia contundente sobre eso. Y luego dice en 1 Corintios capítulo 10, a todos los que bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y qué dice? La roca era Cristo. La evidencia escritural, la evidencia de la Biblia nos habla precisamente de que Jesucristo es la roca. A ver, entonces ya me perdí, porque entonces se están echando la pelota, porque Jesús dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿A qué se refiere? Y de repente Pedro dice: no, Jesucristo es la roca, Jesucristo es la piedra. Entonces, ¿a qué se refiere ese pasaje? Vamos a verlo. Siguiente, por favor. Precisamente a lo que Jesucristo se refería no era que Pedro fuera la roca. Dice: tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es esa Petra? ¿Cuál es esa roca a la cual se refiere Jesucristo? Sobre esta piedra. Porque si Pedro fuera la roca, entonces ese mismo, a la hora de la interpretación bíblica hay un principio fundamental que no se puede romper. Si interpretas de una manera un pasaje en la parte de arriba, tienes que seguir con la misma interpretación todo el capítulo, todo el siguiente pasaje. Tiene que seguir la misma interpretación. Si Jesús dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, de la misma manera, ¿qué pasaría si Jesús le dice a Pedro: tú eres Satanás? Si es la misma interpretación, cosa que Jesús le dijera a él, ¿qué pasaría? Y sería una mala interpretación. ¿Por qué? Porque si tú sigues leyendo en Mateo capítulo 16, el versículo 21, por ejemplo, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a recomendarle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora la pregunta es: ¿Jesús está diciendo y declarando que Pedro es Satanás? No, es una mala interpretación. Pedro no es Satanás. ¿Qué era lo que estaba aquí diciendo Jesús sobre Pedro? ¿Sabes qué? Esto que tú estás diciendo proviene de Satanás, porque no pone las cosas en el proyecto de Dios, sino en el proyecto del hombre, ¿no? Ay, no, que nada te pase, Jesús, Dios mío, ¿no has entendido? Él tiene que morir, si no, tú y yo no tenemos salvación. A eso vino.
Ese bebé que nació en ese pesebre, sus manitas estaban destinadas a ser perforadas por esos clavos. A eso vino, a rescatarnos, a cargar nuestro pecado. Y con la misma interpretación, no es que Pedro sea Satanás. En el mismo capítulo, Mateo 16, no es que Pedro sea Satanás, es que lo que Pedro está diciendo viene de. Ahora, con la misma interpretación, vamos a la parte de arriba. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún ser humano, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca a la que se refiere Jesús? Padre. La declaración de Pedro, lo que Pedro dijo. De la misma manera que abajo, lo que Pedro dijo, ¿sabes qué? Fue el énfasis que Jesús dijo. No dijo tú eres Satanás, sino dijo lo que tú estás diciendo proviene de. De la misma manera, en la parte de arriba, lo que Pedro dijo, esa es la roca. Esa declaración de fe es la roca. ¿Cuál es la declaración de fe que profesamos siempre? Entrégale tu vida a Jesucristo. Entrégale tu vida. La famosa oración, ¿no? Sí. Hoy recibe a Jesús en tu corazón. Reconócelo como el Señor de señores, como el único Hijo de Dios que dio su vida por ti en esa cruz y que cargó todo tu pecado en la cruz. Reconócelo como el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el que dio su vida por nosotros en la cruz. Y tu Salvador. ¿Te fijas? Ahí ya puedes entender entonces el pasaje en Mateo capítulo 7, cuando Jesús mismo dijo: ¿saben qué? Aquel que ponga su casa sobre la roca, vendrá la tormenta, pero su casa no caerá, porque está puesta sobre la roca. Pero aquel que ponga y construya su casa sobre la arena, vendrán tormentas, y su casa caerá, y grande será su ruina. Ahora podemos entender todos los pasajes donde Pedro dice: Jesús es la roca, donde Pablo dice: y Jesucristo es la roca. Entonces, ahora sí podemos leer. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración de fe es la roca sobre la cual se ha edificado la iglesia de Cristo. El creer que Jesús murió en esa cruz para perdón de nuestros pecados, que Él es el único Hijo de Dios, que Él es el Mesías, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y habitó entre nosotros y dio su vida por nosotros en esa cruz, pero resucitó al tercer día según las Escrituras y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Yes, amén. Esa es la roca, esa declaración de fe en Jesucristo. Entonces ahora sí puedes entender todos los pasajes sobre los cuales habla la Biblia de, ¿sabes de qué? De que Él es nuestra salvación. Puedes entender Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Puedes entender 1 de Juan capítulo 4, versículos 11, capítulo 5, versículos 11 y 12. Lo puedes entender, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Puedes entender toda la Biblia, porque esta es la declaración que Pedro hizo. Esa es la roca sobre la cual se fundó todo el cuerpo de Cristo. La fe en el Hijo de Dios como el Mesías. Y entonces en el versículo 22 podemos entender, en el versículo 18, y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno, las puertas de la muerte no prevalecieron, porque Jesucristo venció a la muerte.
Y todos los que somos de Jesucristo no vamos a morir, vamos a dormir y vamos a abrir nuestros ojos en su preciosa presencia, porque nuestro Salvador venció la muerte. No hay poder que detenga a un hijo de Dios. No hay muerte que detenga. Ahora sí puedes entender 1 Corintios capítulo 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, que venció la muerte, que le pertenezco, que Él dio su vida por mí, me compró con su sangre, el precioso Cordero de Dios que ha quitado mi pecado. Y puedes entender también cuando Jesús le dice: y te voy a dar las llaves, y Pedro, tú tendrás las llaves. ¿Se fijan? ¿Han visto las famosas caricaturas donde ven a San Peter así con las barbas y con un chorro de llaves? El famoso que siempre sale con las llaves. ¿Qué es esa llave? ¿Cuáles son esas llaves? Para entender: el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es la llave que abre la puerta a la vida eterna? ¿Cuál es la llave que te abre la puerta al cielo? ¿Cuál es la llave que te abre la puerta a la presencia de Dios? ¿Sabes cuál es esa llave? Que Jesucristo dio su vida por nosotros en esa cruz. ¿Cuál es esa llave? El Evangelio de Jesucristo. Y le dijo: te voy a dar las llaves a ti, Pedro. ¿Y cuándo fue cuando Pedro utilizó esas llaves del Evangelio? Hechos capítulo 2. Le predica a los prosélitos, a los judíos que estaban reunidos en Jerusalén en Pentecostés. El Espíritu Santo es derramado, y ese día le entregaron su vida a Jesucristo más de 3,000. Ahí Pedro usó la poderosa llave. Y después Pedro usó la misma llave, que es el Evangelio, y fue el primero que le predicó ¿a quién? A los gentiles. A los gentiles, a nosotros. En Hechos capítulo 10, con Cornelio. Y va a la casa de Cornelio, y así como que un judío nunca entraba a una casa de un gentil, y menos comía con ellos, dice: pues solo porque Dios me envió, pues vengo yo a hablarte de Jesucristo. Y empieza Pedro a predicarle el Evangelio de Jesucristo a un romano, a un centurión, a Cornelio, en Jope. Y ahí empieza a predicarle, y ¿sabes qué? Se entrega Cornelio y toda su familia a Jesucristo. El Espíritu Santo es derramado, y Pedro se queda de a cuartos. Así dice: ¿cómo el Espíritu Santo también con los gentiles? Órale, pues ya veo que no hace excepción de personas. Bendito sea Dios. Entonces encontramos a un Pedro con las llaves del Evangelio, abriendo la puerta al cielo, a gentiles y a judíos. Pedro fue el primero. Siguiente, por favor. Y a ti te da las llaves del reino, etcétera, lo que ya les platiqué. Juan capítulo 10: yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En Hechos capítulo 2, como ya se los describí, y Hechos capítulo 10, como ya se los describí, es Pedro abriendo la puerta para que entremos a la salvación. Siguiente, por favor. Gálatas capítulo 2: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, hablando Pablo, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Siguiente, por favor. Hechos capítulo 15, siguiente. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que como ya hace algún tiempo de Dios me escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ahora, aunque estos versículos, los críticos podrían decir: es que no, hay una contradicción ahí. Pues no, que Pedro se va a ir a los judíos, y aquí Pedro en Hechos capítulo 15 está diciendo que Pedro fue y le predicó a los gentiles. No, ya se los expliqué. Pedro fue el primero que le predicó a judíos y a gentiles, y se explica en ese pasaje de Mateo 16, cuando Jesús le dice: y te doy a ti las llaves del evangelio para que les compartas. Pero Dios envió a Pablo a predicarle a nosotros los gentiles, y a Pedro a los judíos. Siguiente, por favor. Pedro nunca predicó ni fue a Roma. No hay sustento bíblico, no hay ni una sola vez
ni una sola vez en la Biblia que hable de que Pedro estuvo en Roma ni predicó en Roma. Siguiente, por favor. Vamos a ver el sustento bíblico. ¿Dónde estuvo Pedro? Jerusalén, en Hechos capítulo 2. En Samaria, Hechos capítulo 8. Lida, en Hechos capítulo 9. Jope, en Hechos capítulo 9. En Jerusalén, Gálatas capítulo 1. En Cesarea de Filipos, Hechos capítulo 10. Jerusalén, Hechos capítulo 11, Antioquía, Hechos 11 y Gálatas 2, Jerusalén, Hechos 15, en Babilonia, primera y segunda carta de Pedro. Evidencia bíblica de las ciudades donde estuvo el apóstol Pedro predicando, compartiendo el evangelio a los judíos y a los prosélitos. Una vez que Pedro abrió la puerta a los gentiles a través de Hechos capítulo 10, Dios lo llamó a enfocarse a su rebaño, a los judíos, a la casa de Israel. Y vemos cómo se cumplió en todos estos pasajes bíblicos. Pedro predicando a los prosélitos. ¿Quiénes son los prosélitos? Aquellos gentiles que se convertían al judaísmo, que ya eran judíos, no de nacimiento, no de sangre, no de raíz, sino se habían convertido al judaísmo. Esos eran los prosélitos. Entonces Pedro les predicaba a los judíos y a los prosélitos. Siguiente, por favor. Romanos capítulo 15. Y de esta manera me esforcé en predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido predicado, nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Está diciendo aquí precisamente Pablo que nadie había predicado en Roma y que él era el que le estaba predicando a la iglesia en Roma. Pablo fue el que empezó la iglesia en Roma. Pablo fue el que le compartió, el que empezó a trabajar con la iglesia en Roma. E inclusive Pablo murió en Roma, acompañado solo de una persona. ¿Se acuerdan de quién? Lucas. Míralos, no se durmieron, qué lindos. Me van a hacer llorar. Sí, como ya les he dicho, a veces me siento dentista, ¿no? Los veo así. Vamos, ahí sí le falta una amalgama de esa parte. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Siguiente, por favor. Y esto es el corazón. ¿Por qué? Ahora lo vamos a trasladar a nuestra época. Lo mejor es compartirle a gente que nunca ha escuchado del evangelio. Cuando uno empieza una iglesia, siempre llega gente de todos lados, y es una maravilla, es una bendición. Nosotros como La Roca, yo quiero verme como un hospital o como una... es como... Cruz Roja, gracias. Donde podamos ser sanados por el evangelio y conocer del evangelio. Vienen muchas veces de otras iglesias, lastimados o desanimados o fríos, y vienen y son bienvenidos. La finalidad es algo que tengo sumamente claro, es que ustedes no le pertenecen a ninguna iglesia y tienen un solo pastor, que es Jesucristo. Y yo soy oveja de Jesucristo también. Dios me ha levantado como sacerdote, como pastor de sus ovejas. No son mis ovejas, son ovejas del Señor, le pertenecen a Dios. Yo soy como una nana que cuida los bebés del Señor y que papá está viendo si los alimento, si los cuido, si los atiendo. Y cada vez que llega más gente es mayor el reto. Pero mi único objetivo es que vengas de donde vengas. Yo no le puedo robar ovejas a ninguna iglesia, porque tampoco le pertenecen a ninguna iglesia. No sé si me doy a entender. El día que yo muera y resucite pagando sus pecados, entonces podré decir, ahora sí, son mis ovejas. Pero como yo no he muerto, ni ningún pastor ha muerto ni resucitado por ninguno, cargando su pecado, no podemos decir son mis ovejas. No, sí puedo decir, como me escuchan decir constantemente, son mi familia. Y lo siento así, son mi familia en la fe. Si alguno de ustedes decide irse a otra iglesia, gloria a Dios, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque van a seguir alimentándose de la palabra de Dios. Si alguno otro quiere venir con nosotros y congregarse con nosotros, bendito sea Dios. Estamos para servir al cuerpo de Cristo. La finalidad es que todos ustedes
Al igual que todos los que se reúnen en todas las iglesias, al final, al cerrar sus ojos en este mundo, puedan abrirlos en la presencia de nuestro Señor y estar eternamente con Él. La finalidad es salvar almas. Por lo tanto, el robo de ovejas pues no va por ahí. Pero aplican mucho este versículo de que sabes que vamos a predicar donde nadie ha predicado. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, la Biblia lo enseña. Me encanta predicar a la gente que no conoce del Señor. Me encanta discipular a la gente que no conoce del Señor. Dios me ha dado un corazón evangelista, que la gente conozca, porque hay mucha necesidad. Y eso es lo que anhelo, que cada vez más y más y más conozcan del amor de Dios. Si quieren congregarse en otra iglesia o aquí, no importa. Lo que importa es precisamente que conozcan del amor de Dios y crezcan en el amor de Dios. ¿Qué es cuando decimos que somos la familia de la roca? Porque literalmente debemos de ser una familia, debemos de conocernos, debemos de ayudarnos entre nosotros y ser una comunidad. Eso es algo hermoso que Dios crea en las iglesias, que nos amemos unos a otros, que nos cuidemos, nos procuremos, que busquemos tu bien, tu beneficio y no saber qué obtengo de ti, ¿no? Hay un estado completo por predicar. Una persona decía en el, ¿cómo se llama? En un congreso, decía, ¿sabes qué? Yo no tengo una iglesia donde predico, yo tengo un país donde predico. Y muchas veces la gente quiere estar al frente de una iglesia y quiere estar dirigiendo una iglesia o quiere estar... Pero tenemos toda una nación, tenemos todo un estado donde predicar. Hay tanta gente allá afuera que necesita escuchar que Jesucristo la ama. Hay tanta gente que necesita escuchar que su matrimonio tiene esperanza. Hay tanta gente, tantos jóvenes que tienen que escuchar que aunque tus papás te hayan tocado malos y no te amen, no te respeten, no te cuiden, no se presenten como un buen ejemplo, aún ahí Dios te puede tomar y puede transformar tu vida y puede sanar tus heridas. Hay muchas mujeres que tienen que saber que aunque son tal vez madres solteras y están tratando de sacar adelante a sus hijos, y están luchando y están desanimadas, están cansadas, sienten que ya no pueden, que no están solas, que hay un Dios precioso que las ama y que las quiere fortalecer y quiere revelarse a sus vidas. Y yo les invito a que vayamos de pesca, que compartamos nuestra fe con todos aquellos que no le conocen. Que en esos momentos más difíciles, que no solo tú, sino la gente afuera, que sepa que hay esperanza. Y si tú es la primera vez que vienes aquí, o tienes problemas, o tienes circunstancias muy difíciles familiares, tal vez un divorcio, tal vez tus papás, no sé, enfermedades, yo quiero decirte esta mañana, Jesucristo te ama. Él es la roca. Si tú pones tu vida, tu fe, todo sobre Él, y edificas todo sobre Él, ¿sabes qué? Él te sostendrá, como lo ha hecho conmigo. Él te sanará todas tus heridas. Él te fortalecerá. Él te levantará, te restaurará y te dará sabiduría para tomar las decisiones correctas. Él es nuestra roca. Y yo te invito a ti que te acerques a Jesucristo, que le entregues tu vida. Y si tú ya lo hiciste, yo te invito a que compartas tu fe con otros que no le conocen. Porque al final de cuentas hay muchos que no le conocen. ¿Qué porcentaje consideras que en el estado le conocen? ¿Te imaginas? ¿Quieres que tus hijos tengan buena influencia, buenos amigos? Empieza a orar por sus amigos. Empieza a hablarles a los amigos de tus hijos del amor de Dios. Siguiente, por favor, y con esto ya concluimos. Mateo capítulo 9. Y al ver las multitudes, Jesucristo tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Mi oración es que entre nosotros Dios levante más pastores. Dios nos llama a los pastores a apacentar a su rebaño, a cuidar de su rebaño, porque como dice Hebreos, nosotros vamos a dar cuenta de ustedes. Dios nos va a llamar a cuentas a los sacerdotes, a los pastores, y nos va a decir:
que hiciste con los oídos que te di domingo a domingo. Dios me ha puesto responsable de cada persona que llega y se sienta en este lugar, y me va a pedir cuentas. Y lo que yo debo de hacer es decirles dónde está la comida y traerles el alimento, invitarlos a que se acerquen. Yo no tengo poderes sobrenaturales, no soy una persona sobrenatural, pero tengo un Dios poderoso y sobrenatural. Y lo mejor que yo puedo hacer es que tú confíes, que te avientes el tiro de conocer el amor de Dios, su misericordia, su gracia. Dios ve a las masas y las ve como ovejas sin pastor. Y tal vez Dios ve tu familia y se compadece de tu familia y dice: los veo como ovejas sin pastor. Tal vez ve a tus hijos o tu matrimonio y los ve como ovejas sin pastor. Yo los invito a que le entreguen su vida al pastor de pastores, al Rey de Reyes, aquel que dio su vida por nosotros en esa cruz, y que en Él hay perdón de pecados, hay restauración. Yo fui un adolescente que vivió el divorcio de sus padres. Yo soy un hombre casado que ha tenido problemas matrimoniales muy fuertes. Yo he pasado por momentos de soledad, de depresión. Yo sé lo que es el orgullo, la soberbia, y sé lo que es el vacío que nada te lo llena, ni el dinero, ni las fiestas, ni los amigos. Nada llena ese vacío. Ni el éxito profesional te va a llenar. Pero sé lo que Jesucristo hace, el pastor de pastores, el Rey de Reyes, la roca, mi sustento, sin reservas. Y gracias, Jesús, por perdonar mis pecados, por ser ese cordero que fue sacrificado por mí. Gracias. Y el día de hoy te pido que entres en mi corazón. Lléname de tu presencia. Dame de tu Espíritu Santo. Y gracias por tu amor y perdón. Gracias, Señor. Amén. La decisión más importante que podemos tomar es caminar con Él, seguirlo, obedecerlo. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Mediten en su palabra, estudien las Escrituras y déjense apapachar por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos vemos, primero Dios, el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que Dios los bendiga, chicos. You